Muy buenas tardes, queridos hermanos. Mi nombre es Felipe Munguía. Soy el director, fundador del Ministerio de Leyendo las Escrituras y de ICPOL, el Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos. En esta tarde vamos a estar hablando acerca de la obediencia. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes. He sido invitado por la profe, por nuestra querida hermana Magali. Y pues ella no está con nosotros en esta tarde, pero pues el Señor y su servidor está con ustedes. Así que vamos a dar inicio a esta clase y yo quisiera que levantaran las manos todos aquellos que pueden escucharme bien, que levanten su mano, por favor. Ok. Tengo Norma, ¿escucha bien? Ok, bueno. Ok, hermanos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de nuestra cuarta clase. Son 12 clases y ya han pasado 4 semanas desde que se dio inicio a este curso. Y a través de este curso, esto es lo que hemos visto. En la primera semana, se habló acerca de la introducción al tema y se contestó la pregunta, ¿qué es un discípulo o qué es el discipulado? En la segunda semana se habló acerca de el conocimiento de Dios. En la tercera semana se habló acerca de la autodisciplina y en esta cuarta semana se va a hablar acerca de la obediencia a Dios. La próxima semana, nuestra hermana Magali va a continuar con la clase y va a hablar acerca de permanecer en Cristo. Así que esto es lo que se ha estado tratando en estas 4 semanas. El formato de la clase es muy sencillo y quisiera simplemente acordarles cómo es que esta clase se está llevando a cabo para mayor provecho. Algunos de ustedes no están haciendo esto, solamente están escuchando y lo que ocurre es que al usted no hacer los ejercicios, entonces usted mismo no se ayuda. Recuerda, hermano, que nosotros somos muy fáciles de olvidar las lecciones. Si usted escucha el día de hoy, yo le aseguro que en una hora ya no se acuerda casi de nada de lo que se dijo en la clase. Por eso es importante que usted haga estos ejercicios allí donde usted vive, lea, escriba y haga la tarea para su propio bien. Lo primero que tiene que hacer es que tiene que tener su lectura preliminar. Esta lectura preliminar le provee a usted el desarrollo de su propio entendimiento. Es lo que le va a dar a usted esa introducción a que vaya masticando en su mente el tema que se va a tratar la semana. Luego necesita usted medir su propio nivel de madurez espiritual en el tema del día. O sea, si usted no mide su propio nivel espiritual, entonces usted mismo se está engañando. Usted puede creer que usted es una persona con madurez y es muy posiblemente que no. Tiene que medir. Y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio acerca de esto. Luego tiene que tener una calificación honesta de dónde usted está, con referencia al tema del día, lo que se esté tratando. Y luego vamos a terminar con algunas ideas para implementar y desarrollarse en el tema que se está tratando en este día. En este día, pues ya todos sabemos que vamos a hablar acerca de la obediencia. Ok, tengo entendido que ustedes tienen tareas que han leído, que han masticado el tema y antes de comenzar la clase, yo quisiera pedirle a algunos de ustedes que sean concisos, macizos y precisos en lo que van a decir y lo que van a exponer. Y quisiera que si tiene algo que decir, comentar acerca de lo que le han dejado en su lectura preliminar, que levante su mano
yo le abro su micrófono para que así usted pueda compartir con nosotros sus conceptos y sus ideas de cómo usted ha concebido esta clase. ¿Hay alguien que quisiera compartir en esta tarde de lo que se le dejó de tarea? Levante su mano, por favor. Ok. Iraida, muchas gracias. ¿Cómo estás, Iraida? Enciende tu micrófono. Ok, después le doy la posición a nuestro hermano Brisel. Iraida, abre tu micrófono. ¿Cómo estás, Buenas noches, Iraida? hermano. Buenas Buenas noches. noches. Desde Venezuela, nuestra hermana Iraida habla con nosotros. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bien, hermano. Buenas noches a todos, hermano. Amén. Bueno, sí, hermano. Gracias, de verdad, por esta oportunidad que nos está dando, bueno, a mí en particular, porque siento que estoy empezando a masticarnos, como dice usted, sobre lo que es el discipulado. Bueno, la revisión que yo hice sobre lo que es el significado del primer pasaje que nos toca en esta tarea de Juan 15, versículo 10, dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, según la Reina Valera. Entonces, bueno, mi comentario sobre esto es que en este versículo el Señor Jesús nos exhorta a obedecer los mandamientos de Dios como una prueba de comunión genuina. Guardar, entre las palabras centrales del pasaje, guardar los mandamientos implica cumplir su palabra, cuidándola y defendiéndola. Y en esto está implícito la obediencia, que es escuchar atentamente la palabra de Dios y acatar su voluntad, haciendo lo que nos ha ordenado. Jesucristo es el ejemplo sublime de obediencia y nos invita a hacer de igual manera para demostrarle el amor que sentimos hacia Él. Entonces, obedecer a Dios, a su palabra, es la manera de conocerlo. Dios nos dejó mandamientos a través de Moisés y Jesús vino a reafirmar la necesidad del cumplimiento de todos esos mandatos, recogidos en un nuevo mandamiento, que es el de amarnos unos a otros como Él nos amó. Y solo a través del amor podemos entender lo que significa la obediencia a Dios. Otra palabra que destaca en este pasaje es el de permanecer. Y en el diccionario Vine, no sé si es así como se suele nombrar, aparecen varias palabras que creo que son en griego, con diferentes significados, y yo seleccioné dos de ellos, que dice, uno que es epimeno, que traduce morar en, continuar en o permanecer, y diameno, que traduce continuar sin interrupción. Y ahí pone unos ejemplos como el de la permanencia de la verdad del Evangelio en las iglesias en Gálatas 2:5, de la eterna permanencia de Cristo en Hebreos 1:11, ¿verdad? Entonces, permanecer en el amor de Cristo, así como Él permanece en el amor de Dios, es morar eternamente en Él. Ese es mi aporte por ahora. Wow, Iraida, la verdad que te escucho y me dan ganas de llorar de gusto, verdaderamente. Me acuerdo cuando comenzaste en mi clase hace casi un año atrás y veo la manera como Dios te está permitiendo crecer en el conocimiento y yo sé que de poco a poco el Señor te va a ir madurando, verdaderamente. Me da mucho gusto y te felicito, Iraida, por tu aportación. Y efectivamente, fíjate que hay esas dos palabras en este texto son claves y son muy importantes. Voy a comenzar con la última que tú dijiste, que es meneo. La palabra menó, la palabra menó, para aquellos que quizás hacen ejercicio, que quizás han hecho ciclismo, han levantado pesas o han corrido, indica aquello que nosotros
hacemos cuando nos está doliendo. Por ejemplo, si tú estás levantando pesas y estás haciendo repeticiones y después de unas 10 comienza a dolerte el músculo a tal grado que casi ya no puedes levantar. Entonces, menú es eso, permanecer o tener la fortaleza para continuar cuando ya no se puede. Esa es la idea del texto. O sea, si nosotros guardamos su palabra cuando es difícil guardarla, entonces vamos a permanecer en el amor de Dios. Y eso me indica varias cosas. Me indica, número uno, que la vida cristiana no es fácil. Y número dos, que la palabra de Dios tiene que ser puesta, tiene que guardarse en esos momentos de tentación que es difícil guardar la palabra con métodos naturales. Que nosotros lo que hacemos es como cuando estamos tratando de levantar esa última repetición con el peso en nuestros brazos y ya no podemos y nos duele el músculo y ya no se puede. Pues en ese momento es cuando debemos guardar la palabra, es cuando podemos permanecer en la palabra de Dios. Si la vida cristiana, hermanos, fuera fácil, entonces pues todo el mundo fuera un gran cristiano. Pero la vida cristiana no es cosa fácil. Todos nosotros tenemos luchas diariamente. Luchamos con nuestros propios pecados que nos asedian, que nos acorralan, que puede ser el carácter, pueden ser los malos pensamientos, pueden ser una infinidad de cosas que cada uno de nosotros conocemos muy bien desde el momento que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Pues en ese momento, cuando ya no podemos, cuando ya las fuerzas se nos han acabado, en ese momento es cuando menú se pone en práctica. Es cuando la palabra de Dios nosotros la hacemos presente, permanecemos en ella, nos ponemos de pie, tomamos una posición de decir, yo tengo que decidir en este momento si voy en pos de mis gustos o si voy en pos de lo que le gusta a Dios. Y, hermanos, la obediencia vive en medio de esas dos cuestiones. Entre lo que nos gusta a nosotros y lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios, si nosotros nos vamos por esa instancia, siempre nos va a beneficiar. Lo que nos agrada a nosotros, siempre nos va a perjudicar. Entonces, la madurez en la obediencia radica en no solamente entender de manera teórica lo que la obediencia a Dios significa, sino en hacerlo, aunque nos cueste, aunque, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando acerca de gustos y comenzamos a hablar acerca de gustos sentimentales, de gustos que nos hacen sentirnos bien, aquellas cosas que bregan, la misma palabra de Dios nos dice que nos cuidemos del corazón, de las cosas que vienen del corazón, que sentimos en el corazón, esas emociones, y que nosotros nos sentimos bien bonitos. Y ay, qué lindo. Y construimos castillos en el cielo y decimos, ay, qué lindo sentirse de esta manera. Y por el otro lado, el Espíritu Santo nos está diciendo, pero no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, eso te vas a caer mal. Sí, pero Señor, qué bonito se siente, qué lindo se siente. Y estamos en el sentir y nos olvidamos en el obedecer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa decisión nos lleva al mal. Esa decisión nos trae una consecuencia que al final del día muchas personas comienzan a echarle la culpa a Dios de lo que ocurre en sus vidas y Dios no tiene nada que ver con eso. Dios ha dejado algo para nosotros que se llama su palabra, en la cual nosotros podemos escoger o obedecer su palabra
o simplemente ir detrás de lo que nos gusta a nosotros y lo que nos hace sentir bonitos y pagar las consecuencias. Entonces, qué lindo, Iraida, que tú hayas masticado y hayas podido ver a Menó, porque cuando nosotros estudiamos la palabra de esta manera, entonces podemos entender el significado de lo que Dios está tratando de decirnos. La segunda palabra que tú mencionaste, permíteme, que es la de guardar. Guardar, sí. La palabra guardar, tereo. La palabra guardar tiene que ver con proteger. Guardar, proteger. Y te voy a explicar la ilustración de lo que es guardar. Y muy simple. Hay ocasiones en nuestras vidas en las que nosotros estamos rodeados por muchas personas que no le tienen respeto a la palabra. Y nosotros hemos decidido que vamos a respetar la palabra de una manera sencilla. Vamos a tomar la palabra literalmente por lo que la palabra dice. Entonces, viene la oportunidad de o ceder a nuestras propias intenciones, a nuestros propios gustos y a los gustos de los demás, o simplemente decir, no, esto es lo que la palabra dice y esto es lo que yo voy a hacer. Entonces, cuando tú decides hacer eso, vamos a decir algo, un pecado social, un pecado, vamos a decir que incluso la iglesia practica, que la iglesia comienza a discutir y comienzan a decir, bueno, esto no es pecado por esto sí es pecado por esto, aquello no es pecado por esto, pero tú en tu relación con Dios decides guardar la palabra de Dios y dices, bueno, yo no sé si es pecado o no es pecado, pero en mi espíritu percibo de que no me voy a sentir bien porque esto es lo que yo concibo de la palabra de Dios. Entonces lo que tú estás haciendo es que estás guardando la palabra. Estás sujetándote a la palabra mientras otros, en lugar de guardar la palabra, lo que están haciendo es que están tratando de interpretar la palabra a su propia conveniencia. Y lo hacen para no sentirse mal. Entonces, eso es lo que significa tereo. Tereo significa guardar. Tú vienes y pones en la palabra o en el significado de esa palabra ciertas barreras que no dejas que ni un libro, que ni una explicación o que ni incluso las amistades tuyas destruyan esa relación que tú tienes con Dios a través de esa palabra sencilla que tú lees todos los días. Entonces es guardarla, es protegerla, es sentir un celo por esa palabra sencilla que tú has percibido y lo que tú entiendes que el Señor te está diciendo. Es como poner esa palabra dentro de un cuartel, Sí. que lo pones en medio y que no dejas que absolutamente ninguna influencia de afuera venga y destruya esa sencillez que tú has logrado concebir con el Señor. ¿Me estoy explicando? Sí, sí, hermano. Entonces, son dos palabras, pero de tal importancia. Tereo y maneo, dos importantes palabras dentro de este texto. Iraida, muchas gracias, porque tú ya básicamente hiciste toda la clase con tus comentarios. Ok, hermano. Gracias. Te felicito. Y sigue adelante así, ¿ok, Iraida? Ok, hermano, sí. Gracias. Hermano Brisel, abra su micrófono. Buenas noches, hermano Felipe. ¿Cómo está, Brisel? Simón Pérez. Ah, Simón, ¿cómo está, Simón? ¿Cómo está? Estamos en el grupo de aquí de Brisel. Ah, bueno, pues, mucho gusto a todos, saludos y un abrazo. Hola. Amén. Bueno, quería complementar también que parte del versículo 15:10
está relacionado la obediencia con el amor. Ujú. El amor del que habla la Escritura es más que un sentimiento, es un estado de ánimo, de unidad con el Padre y el Hijo, por medio del Espíritu, para que podamos obedecer sus mandamientos. Así como Cristo demostró que amaba al Padre al obedecerle, asimismo nosotros estamos llamados a demostrar que amamos a Dios, al poner por obra sus mandamientos. Solo al hacerlo permaneceremos en su amor. Si los quebrantamos, seremos apartados. Nuestro amor por Cristo es el resultado de su amor sacrificial por nosotros. Amén. Es un complemento, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano. Verdaderamente que sí. Y te voy a decir algo acerca de esa segunda parte que tú acabas de mencionar. Yo aquí en este momento estoy leyendo el texto en inglés. Voy a tratar de aquí de cómo se llama, de traducirlo. Si guardara mis mandamientos, nosotros ya vimos esa parte. La segunda parte dice, si guardara mis mandamientos, dice, van a permanecer en mi amor. Ahora bien, nosotros, en esta cultura que nosotros vivimos en este mundo, por lo general no entendemos el concepto del amor. Cuando yo digo el concepto, estoy hablando de la manera como se nos presenta la palabra amor. ¿Qué es lo que nosotros pensamos cuando pensamos en amor? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente? Bueno, inmediatamente vamos a decirlo en términos sencillos. Pensamos en un corazón y en un corazón rojo. Pensamos en sentimientos. Pensamos quizás en una pareja. Pensamos quizás en la manera como nos sentimos. En el texto original, la palabra love o amor es agape. La palabra agape viene siendo lo que nosotros conocemos como benevolencia. Benevolencia, o sea, lo mejor de Dios. Lo mejor que Dios tiene para nosotros. Amor. Entonces observa cómo el texto viene y se explica por sí solo. Si guardan mis mandamientos, si protegen mis mandamientos, si viven protegiendo esos mandamientos en sus vidas y no dejan que ninguna otra influencia externa los contamine, los arruine, los ensucie, entonces van a permanecer en mi benevolencia. La benevolencia de Dios quiere decir de que el producto de proteger esa palabra nos va a llevar a todo lo bueno de Dios, a todo lo que es bueno de Dios de su parte para nosotros. Y no tiene nada que ver con sentimientos, porque cuando Dios dijo voy a amar a esta gente que está en el mundo, nos envió a lo mejor. Eso no era un sentimiento, fue un hecho, fue algo práctico. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hizo algo práctico, no fue un sentimiento, fue más bien misericordia. Él mostró su benevolencia. Entonces lo que ocurre, hermanos, cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, automáticamente decidimos por la benevolencia de Dios. Aunque no nos sintamos bien, aunque no sea tan romántico, aunque no sea tan placentero, aunque quizás nos entristezca, cuando nosotros le obedecemos a Dios, nos estamos moviendo al territorio de todo lo bueno de Dios, de todo lo que es la benevolencia de Dios. Eso es lo que ese texto significa. Si guardamos sus mandamientos, entonces dice, vamos a permanecer en su benevolencia. Vamos a quedar en ese lugar de relación con Dios donde
todas las cosas buenas de Dios y todas las expectativas se manifiestan. Vamos a continuar en ese camino, en esa dirección. Vamos a vivir en esa vida. Vamos a permanecer, vamos a estar presentes todo el tiempo en todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Hay gente que cree que el reino de los cielos es hasta que lleguemos al cielo. No, el reino de los cielos se manifestó. Jesucristo se manifestó. O sea que usted y yo podemos ser partícipes de toda la benevolencia de Dios aquí en la tierra como allá en el cielo. Pero para poder participar de esa benevolencia, tenemos que vivir dentro del reino y no deseándolo del reino y viviendo en el mundo. La palabra de Dios es bien sencilla. Dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. El apóstol Pablo dice, no pongáis los ojos en las cosas terrenales o de la tierra, sino que mirad hacia el cielo, donde está Cristo. O sea, nosotros vivimos en la tierra, pero somos ciudadanos del cielo. Cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, es cuando el reino de Dios se hace manifiesto en nuestras vidas. Son cosas que el mundo no ve, que el mundo no puede experimentar, pero nosotros sí podemos verlas y podemos experimentarlas por el simple hecho de que obedecemos a esos mandamientos y a esas palabras que Dios nos ha dejado. Parece más sencillo de lo que nosotros pensamos, pero la realidad de esto, hermanos, es que es más sencillo para aquel que tiene el Espíritu de Dios que para aquel que no lo tiene. Y otra cosa voy a decir, es más sencillo para aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo que para aquel que quiere hacerlo de una manera legalista. Voy a hacer esto y a través de mi disciplina lo voy a lograr. Si se tratara de eso, hermano, entonces de nada nos sirve tener al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos ayuda, el Espíritu de Dios nos guía, el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad. Pero si nosotros creemos que es por nuestros propios méritos, que es por nuestra propia disciplina, que es por todo lo que esfuerzos que nosotros hacemos, es que Dios me bendice, entonces de nada necesitamos al Espíritu de Dios. Lo que en sí tenemos es básicamente un esfuerzo religioso que no nos transforma, pero nos hace sentir bien con Dios. Eso se llama religión. Cuando nosotros llegamos a Dios a través de nuestros propios esfuerzos y no a través de la obra de Dios a través de su Espíritu Santo. Es interesante este texto, verdaderamente que este texto yo les puedo decir que podemos hablar esta noche unas 2 horas, 3 horas y todavía no terminamos de sacarle todo lo que este texto tiene. Felicidades, hermano, y muchas gracias por tu comentario. ¿Habrá algún otro hermano ahí dentro de tu grupo que quiera compartir? Buenas noches, hermano. ¿Con quién hablo? José Ramírez. ¿Cómo está mi hermano José? ¿Cómo está usted? Yo creo que los hermanos ya han explicado extensamente, sobre todo la hermana al principio, habló sobre dos palabras claves. Pero yo quería complementar solamente ya la parte final del versículo. Sí. Luego el Señor Jesús dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, el versículo nos habla de, primero que todo, una promesa del Señor que es condicionada, ¿no? Que ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Es una promesa condicionada. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Pero la segunda parte del versículo, el Señor nos está hablando de un ejemplo a seguir. De un ejemplo a seguir. Entonces aquí hay un establecimiento, un patrón, ¿no?, a seguir para el creyente. Porque él nos da el ejemplo, dice, como yo he guardado los mandamientos. Y sabemos que el Señor los guardó a la perfección.
¿no? Su obediencia fue perfecta. Y nos está pidiendo a nosotros que lo hagamos. ¿No? Sabemos que no lo vamos a hacer en ese nivel porque somos seres humanos, nos equivocamos mucho, erramos demasiado, pero nos está señalando ese camino, ese patrón a seguir, ¿no? Entonces Cristo apela a su propio ejemplo, ¿no? Como la única forma aceptable para él, como la única forma aceptable para él de nuestra obediencia. ¿Me escuchó? Sí, esa última parte, desarróllamela un poquito más. La última parte. Bueno, lo que quise decir que la única obediencia aceptable al Señor sería nuestra obediencia lo más perfecta o total que podamos darle, ¿no? Que sabemos, entendemos, no lo podemos hacer a la perfección como Él. Es lo que quise decir. Ok, ahora bien. Ahora vamos a ver, le voy a hacer una pregunta a usted, ¿ok? Okay. Usted encuentra un mandamiento en la Biblia. Usted sabe que es un ser humano. Usted sabe de que tiene usted que es imperfecto. Pero, por ejemplo, hay un mandamiento. Dígame cualquier mandamiento. El primero que se le ocurra en su mente. No robarás. Dígame. ¿Perdón? No robarás. Ok, no robarás. Entonces hay muchas maneras de robar, ¿no? Yo voy a una tienda, entro, me gusta algo, veo que nadie me esté viendo, lo agarro, me lo meto a la bolsa y me fui y nadie se dio cuenta y robé, ¿cierto? Pero hay otras formas de robar. Están aquellas formas de robar en las que nosotros ya de antemano anticipamos que vamos a hacer algo ilegal, pero todavía lo hacemos. Entonces, cuando usted habla de una obediencia perfecta, ¿ok? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A aquella obediencia que viene a través de la gran madurez espiritual? ¿O aquella obediencia que, aunque es obediencia, como no somos tan maduros, entonces Dios todavía la acepta, porque no somos muy maduros, pero de todas maneras tiene algo de obediencia, aunque no es una obediencia perfecta? ¿Usted cree que eso es lo que está tratando de decir el texto? Que aunque no somos como Cristo, pero de todas maneras, si nosotros mostramos algo de obediencia, aunque no sea perfecta, de todas maneras Dios lo acepta. ¿Cuál obediencia es a qué obediencia se está refiriendo el Señor? Bueno, en el texto, la obediencia que refiere el Señor, si quiere lo vamos a leer. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nos está dando un ejemplo. Un ejemplo de perfecta obediencia. Ok. ¿Estamos claros en eso, verdad? Sí. Sí. Claro. Entonces, pero lo que usted mencionó ahorita, que colocó dos alternativas, evidentemente que la segunda no está fuera de orden, ¿no? Claro, no es una obediencia que el Señor conoce que yo me voy a equivocar y entonces me acepta mi imperfecta obediencia o mi obediencia a medias. Esa no es la que quiero, ¿no? Sino más bien sería la que acaba de decir al principio, que es producto del crecimiento espiritual del creyente, pero siempre guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Porque como dijo anteriormente, no es por nuestras fuerzas. Amén. Sí, sí. Fíjense que yo creo que la razón por la cual Dios envía a su Hijo es para llevarnos al Padre a través de Jesucristo. Jesucristo cumplió los mandamientos de su Padre, ¿ok? Pero yo no creo que ninguno de nosotros pudiera cumplir los mandamientos del Padre como Cristo lo hizo, simplemente porque era Jesucristo, me explico. Entonces nosotros cumplimos los mandamientos del Señor dentro de nuestra relación con Cristo. Por eso es que si usted ve y lee este texto en su contexto, entonces lo vamos a entender un poquito mejor. Vamos a leer desde el verso 7. Observe,
Vamos a leerlo. Quiero ver desde dónde lo vamos a leer. Ok, vamos a leerlo desde el verso 5 para que lo entendamos un mejor dentro del contexto. Ok, dice el verso 5. Yo soy la vid, vosotros sos los pámpanos. El que permanece en mí, note, en mí, y yo en él, este lleva fruto. Porque separados de mí, otra vez, de mí es Cristo, nada podéis hacer. Verso 6, perdón. El que en mí, otra vez, Cristo, no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Verso 7. Si permanecéis en mí, otra vez, Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos, hablando otra vez discípulos de Cristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Ahí se muestra la benevolencia de Dios. La benevolencia de Dios hacia Cristo y la benevolencia de Cristo hacia nosotros y también la del Padre. Luego dice, permaneced en mi amor, el amor de Cristo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y luego el Señor dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ok? Luego dice el verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora, ¿de qué estoy hablando acá? Obediencia al Padre sin una relación con Cristo no es posible. Pero obediencia al Padre a través de Jesucristo sí es posible, y sí es posible que sea una obediencia completa, perfecta, por el simple hecho de que es la palabra la que es completa. Lo único que nosotros tenemos que decidir es a quién vamos a obedecer. ¿Vamos a obedecer nuestros gustos o vamos a obedecer lo que le agrada a Dios? Si nosotros decidimos agradar a Dios, entonces hemos llegado a la madurez espiritual. Anteriormente yo he hecho esta pregunta. ¿Cuál es el acto? Escuchen todos. ¿Cuál es el acto más espiritual que usted ha llevado a cabo en su vida de cristiano? Algunos dicen, bueno, hermano, pues yo le podría decir es que el acto más espiritual que yo he llevado a cabo es que he ayunado por toda una semana. Me he dedicado a orar, me he separado del mundo, he leído la Biblia y le he entregado al Señor un ayuno. Otros me dicen, hermano, pues el acto más espiritual que yo he hecho es ayudar a los pobres, llevarles de comer, ayudar en sus enfermedades. Ese es el acto más perfecto que yo he hecho. Otros dicen, no, hermano, pues el acto más perfecto espiritual que yo he hecho con el Señor es entregarme a servirle sin renegar. Yo le he servido día y noche sin necesidad que me paguen. Ese es el acto. Y podemos seguir una lista grande de todo lo que nosotros hemos hecho. Pero el acto más espiritual que usted y yo podemos llevar a cabo es decirle no a nuestros deseos y decirle sí a lo que le agrada a Dios. Ese es el acto más espiritual. Lo demás lo podemos hacer. Lo demás está bien que lo hagamos. Pero el acto más espiritual es aquel que tiene que ver con hacer lo que le agrada a Dios. Y ese concepto está desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Usted vea en Génesis por qué razón cayó el hombre, por la desobediencia. ¿Por qué el hombre es destruido al final en el Apocalipsis? Por la desobediencia a Dios. Este concepto de la obediencia a Dios es el concepto que nosotros todavía
no terminamos de entender. Hay veces que nosotros mismos nos sentimos como que la palabra de Dios no se aplica a nosotros. Nosotros estamos llegando a ciertos momentos en la historia del cristianismo en que nosotros dictamos lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Si nosotros creemos que esto no es pecado, no importa. Dios de todas maneras nos va a perdonar. Creemos que estamos absueltos al juicio de Dios, porque todos los demás son pecadores, pero nosotros podemos ser excusados. Todos los demás pueden hacer ciertas cosas. O sea, yo puedo hacer ciertas cosas, pero los demás no las pueden hacer. Y siempre estamos pensando en esa categoría, y entonces allí es donde nosotros fallamos. Yo quiero que piensen por un momento todos los que estamos acá. ¿Cuál es el pecadito? El pecadito que usted y yo tenemos. Ese pecadito que parece una mascota, un perrito, que nos ponemos aquí en las piernas y que lo estamos sobando porque está bien suavecito y le decimos al perrito, ay, qué bonito estás. Al pecadito nuestro. Y como un perrito lo tomamos como una mascota, decimos, ay, cómo te quiero, perrito. Qué bonito eres. Qué lindo es mi perrito. ¿Y qué es lo que sucede, hermano? Que nosotros no cometemos todos los pecados que hay, pero cada uno de nosotros tiene un pecado diferente, y un pecado muy personal, y un pecado que escondemos, un pecado que no dejamos saber a nadie, y si alguien lo descubre, nos ponemos a la defensiva. Inmediatamente lo rechazamos, decimos que no. Y cuando vemos que otros lo cometen, somos prontos en juzgar y somos prontos en decir una infinidad de cosas en contra del hermano y esto y lo otro y aquí y para allá, y no nos fijamos en que nosotros también tenemos un perrito, tenemos una mascota que se llama pecado, que nos asedia constantemente. Y podemos ser maduros en todas las áreas, pero no queremos dejar esta área. Pues el acto más espiritual que cada uno de nosotros puede llevar a cabo en este día, un acto de obediencia delante de Dios, el más espiritual, es aquel que tiene que ver directamente con esa mascota en nuestras vidas, del pecadito que más nos gusta. Ese es el acto más espiritual. Entonces, pero este acto espiritual solamente puede ser vencido, solamente puede ser llevado a la obediencia de Dios cuando tenemos una relación con Cristo, porque cuando tenemos una relación con Cristo, entonces el Espíritu Santo está en nuestra vida. Si lo que nosotros tenemos es una relación con la iglesia, si lo que nosotros tenemos es una relación con el pastor, si lo que nosotros tenemos es una relación quizás con nuestra Biblia, quizás hacemos todo, cantamos los cantos, nos vestimos como cristianos, parecemos cristianos, damos a la iglesia, incluso hablamos el idioma de los cristianos, pero no tenemos una relación con Cristo, entonces jamás nos vamos a poder sujetar a la realidad del cristianismo. Entonces, nuestros actos de obediencia van a ser parciales, no van a ser completos, van a ser simplemente una demostración al Señor de que estamos tratando. ¿Cuántas veces yo me he acercado a una persona, incluso este domingo vi a una persona que yo conocí en un restaurante? Este muchacho, estaba yo comiendo, y entonces se acercó conmigo, estaba medio borracho, entonces me dijo así de la noche a la mañana, sin yo preguntarle, me dijo, ¿sabes qué? Me siento muy mal, dice. Me siento muy mal y no sé ni por qué me siento tan mal. Entonces me dijo, mi mamá está muy enferma, dice, y no sé, dice, pero siento una gran tristeza dentro de mí. Y se miraba que andaba drogado y andaba borracho. Y entonces yo lo dejé hablar, y cuando él terminó de hablar, le dije, ¿tú alguna vez has buscado de Dios? Y se le abrieron los ojos, pero así inmensamente. Me dice, fíjate que
mi mamá, que está muy grave, me dice que busque de Dios. Y qué interesante que tú vengas y me digas eso. Le digo, pues, busca de Dios, le digo. Verdaderamente busca de Dios, que yo te digo una cosa, que lo que más necesitas en este momento es de Dios. Y así lo dejé. Y le dije, y voy a orar por tu mamá, ¿ok? Y se fue. Al siguiente domingo lo volví a ver en otro lugar. Y cuando me vio, se me acercó y me dijo, ¿sabes qué quiero decirte? Yo no sé ni el nombre del chico y él tampoco sabe mi nombre. Me dijo, quiero decirte que las palabras que tú me dijiste la última vez que estuvimos hablando me penetraron tanto que hicieron algo dentro de mí que yo no entiendo qué pasó, pero desde ese día he estado leyendo la Biblia y mi vida ha cambiado. Le digo, pues qué muy bueno, le digo. Entonces lo agarro y lo acerco a mí y le digo, ¿sabes qué? Las palabras que yo te dije a ti, yo estoy más que seguro que tu mamá te las ha estado repitiendo por muchos años, de que busques de Dios. Y esas mismas palabras son las que yo te digo el día de hoy. Busca de Dios. Se le abrieron los ojos y se le pusieron cuadrados y se fue. Pues el domingo lo volví a ver y se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Que no he dejado de leer la Biblia desde ese día. Hermanos, cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, las cosas no se hacen más fáciles, pero sí es posible vivir de una manera diferente. Eso es lo que el texto está tratando de implicar. Que si nosotros guardamos su palabra, vamos a permanecer en el amor, en la benevolencia de Cristo, así como Él permaneció en la benevolencia de su Padre, y aunque sufrió, aunque murió, el Padre estuvo con Él. De esa manera, Cristo va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice en Mateo 28, dice, por tanto, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La vida cristiana no es algo que se hace, es la obra de Dios en nosotros, si nosotros estamos dispuestos en sujetarnos a lo que Él ha dejado para que podamos experimentar la benevolencia de Dios. Si nosotros inventamos una nueva religión y hacemos las cosas porque lo sentimos o no lo sentimos, porque se siente bien o no se siente bien, entonces erramos y constantemente estamos excusándonos de que no somos perfectos como Cristo, de que esto, que lo demás, y que aquí, que para allá, y nunca llegamos a experimentar verdaderamente lo que significa ser un cristiano. Y más cuando vivimos en una cultura violenta, más cuando vivimos en una cultura llena de pecado, más cuando estamos rodeados de una infinidad de cosas malas. Hay veces nos cuestionamos, ¿cómo es que funcionará esto del cristianismo? Porque yo no lo entiendo. Caigo hoy, me arrepiento al rato y al día siguiente vuelvo a caer y así sucesivamente. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Bueno, es muy sencillo. Vivimos en la carne y cuando vivimos en la carne, pues no podemos salir adelante. Todo el tiempo estamos arrepintiéndonos y todo el tiempo estamos sintiéndonos como que somos grandes espiritualmente y de repente caemos otra vez. ¿Por qué? Porque no estamos caminando hacia la madurez. Hemos inventado una nueva manera de vivir y así esperamos llegar hasta el día que el Señor Jesucristo venga. Esa no es vida espiritual, hermanos. Sí se puede madurar, sí se puede resistir al pecado. Claro que sí se puede. Claro que sí podemos con las tentaciones, sí podemos correr como lo hizo José, sí podemos salir de lo más profundo del pecado en donde estamos, sí, claro que sí se puede. El Espíritu que Dios nos ha dejado nos puede ayudar a salir de todo eso. Si tan solo nosotros despertáramos del sueño que nosotros estamos, si tan solo nosotros regresáramos nuevamente a ese deseo de entender y de escudriñar la palabra de Dios, si tan solo hiciéramos eso. Bueno, no quiero seguir hablando acerca de esto porque tenemos una clase el día de hoy. Muchas gracias, hermanos, que han compartido.
¿Qué dicen si comenzamos la clase? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿O hay algo que alguien más que quiera comentar? Si quiere comentar, hermano, levante la mano. Ah, ok, hermano Ramón. Sí, Para hermano mí, Ramón. se llama yo estaba hablando de cómo se llama, de cuál sería lo más espiritual que hay. Para mí, lo que nos dice en la palabra en Primera de Juan, del 8 al 10, que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si comenzamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Para mí es lo más espiritual que hay, reconocer quién soy y por qué soy. Amén. Sí, uno de estos días voy a dar un tema un día miércoles acerca de este aspecto, pero note una cosa, que aquí está hablando de confesar el pecado que ya hicimos, ¿ok? Confesar el pecado que ya hicimos, ¿ok? Esto es muy importante, confesar nuestros pecados, ponernos de acuerdo con Dios y decir, esto es lo que yo hice. Hay veces que nosotros como cristianos decimos, Señor, perdóname por los errores que he cometido. No, no son errores, hermano, son pecados. Son pecados. Una cosa es cometer un error, otra cosa es cometer un pecado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios y nos hincamos y le vamos a decir al Señor, Señor, he cometido este pecado, y lo describimos exactamente como lo hemos cometido, aunque nos sintamos mal. Entonces estamos confesando al Señor. Ese acto es después de haber cometido un pecado. Lo más difícil es simplemente estar a punto de pecar, y en los 3 segundos que el Espíritu Santo nos dice no lo hagas, en ese momento correr, desistir, evitar hacer todo lo que tenemos que hacer, simplemente con el hecho de permanecer en su palabra. Ese es el acto más difícil para todos nosotros de poder llevar a cabo. Pero es mucho más difícil, hermano, cuando no tenemos relación con Cristo. Cuando no hay relación con Cristo, cuando no hay relación con su palabra, cuando vivimos como queremos, cuando decimos y profesamos con la boca una cosa y hacemos otra cosa con nuestros actos, entonces allí es mucho más difícil, y nos hemos acostumbrado a eso. Nos hemos acostumbrado, hermano, a demostrar mucha santidad dentro de lo que es la iglesia, dentro de las 4 paredes de la iglesia, cuando estamos con los hermanos, cuando todo el mundo nos está viendo, cuando somos santurrones, pero cuando estamos solos, cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos en el trabajo, cuando tenemos la oportunidad de hacer bien y no lo hacemos, cuando tenemos la tentación de robar y en lugar de no robar lo hacemos, entonces allí es cuando nosotros estamos guardando y permaneciendo en su palabra y en su benevolencia. Hay muchas cosas en nuestras vidas, hermanos, que el día de hoy están mal, están muy mal, y estamos muy mal por el simple hecho de que un día tomamos decisiones que no deberíamos de haber tomado. Y todo porque nos fuimos detrás de lo que nos gusta sentir y de lo que es permanecer en su palabra. Y ahí es donde radica nuestro cristianismo. Muchas gracias a todos los que han participado. Vamos a tratar de hacer algo en este momento para continuar. ¿Qué hora son? 4:55. Tengo apenas 30 minutos para hacer lo que tengo que hacer. Pero ¿sabe qué? Vale la pena. Todos sus comentarios son muy acertados y me siento muy contento de escuchar que muchos de ustedes están masticando este material. Bueno, vamos a seguir. La lectura preliminar, he escrito algo aquí. Dice el doctor Todd Michael Fink, en la página 55 de su manual de la guía del discipulado bíblico, escribe lo siguiente. Quiero que observen. Dice, el papel de la obediencia es otro principio vital del discipulado.
La palabra aquí clave es principio. ¿Por qué? Porque las leyes cambian, pero los principios son eternos. Los principios son eternos. Los 10 mandamientos son eternos. Aquí hay corporaciones, hay hombres que dicen que los 10 mandamientos son demasiado viejos y que tenemos que cambiarlos. Pues no, no se puede llevar a cabo un cambio de algo que son 10 principios, las 10 palabras de Dios, el decálogo. 10 principios que no cambian, que son eternos, que son para todas las culturas, para todas las edades, para todos los pueblos, en todo el mundo, porque son las 10 palabras de Dios. Entonces, el papel de la obediencia es un principio vital para el discipulado. Si usted no le pone atención a este principio de la obediencia, entonces toda su vida va a ser a medias. Usted nunca va a poder llegar a ser un cristiano maduro. Siempre va a caer en el pecado, siempre va a vivir en pecado, simplemente porque a usted no le interesa la obediencia. Y acuérdense que yo les dije que la obediencia es para ese momento cuando ya usted ya no puede levantar esa pesa y el músculo ya no le da más y le está comenzando a dar un calambre. Pues en ese momento, esa resistencia en su músculo es cuando usted decide obedecer. Sin obediencia, no vamos a ninguna parte. No vamos a ninguna parte, hermano, sin la obediencia. No hay tal cristianismo. Esto es lo que pasa con muchos cristianos. El día de hoy andan felices y son los supercampeones. Y quieren de todo de Dios y andan muy inspirados y esto y que amo a Dios y esto y lo otro. Y en 2, 3 años andan volando bien bajo y andan practicando los pecados más vergonzosos que un cristiano puede practicar. ¿Por qué? Porque pues la obediencia no es nada, pues. No van a ninguna parte, nunca van a ninguna parte. Y cada 3 años están arriba y cada 3 años están bien abajo. Si ese es su caso, hermano, escuche, no es Felipe el que está hablando. Es el Señor el que se está dirigiendo directamente a su corazón. No espere que baje un ángel, lo toque con una varita. No espere, hermano, que caiga una estrella del cielo o que haya un terremoto o un huracán. No. El Espíritu de Dios nos está hablando de una manera sencilla y nos está hablando directamente a nuestro corazón. Cada uno de nosotros sabe a quién Dios se está dirigiendo. Entonces, sin obediencia, no vamos a ninguna parte. Y con ella, vamos a todas partes. La falta de obediencia en la vida cristiana es uno de los mayores obstáculos en nuestro crecimiento a la madurez espiritual. Es uno de los mayores obstáculos, la falta de obediencia. Nuestras decisiones son reales y traen consecuencias en esta vida y en la eternidad. Usted ve, por eso es importante la obediencia, porque todos nosotros tomamos decisiones todos los días. Desde el momento que abrimos los ojos hasta que nos vamos a dormir, estamos tomando decisiones. ¿En cuántas de esas decisiones está Dios y en cuántas de esas decisiones adrede dejamos a Dios? Simplemente porque todavía tenemos que tomar las decisiones, pero si vivimos vidas dobles, en ciertas horas Dios está y en otras ciertas horas Dios no está, entonces tenemos tremendos problemas. Por obediencia obtenemos las ricas bendiciones de Dios y sin ella traemos sobre nosotros su disciplina y descontento. No porque Dios nos castigue, sino que porque la palabra de Dios específicamente dice que la paga del pecado, no de Dios, la paga del pecado es muerte. El pecado hace lo que Dios no hace con nosotros. Cuando nosotros dejamos a Dios, y dicho sea de paso, todos aquellos que hemos caminado con Dios por un cierto tiempo, ya no tenemos la habilidad de regresarnos al mundo.
porque el mundo nos va a destruir e incluso literalmente nos puede matar. ¿Por qué? Porque ya no tenemos defensas para vivir en el mundo cuando hemos vivido dentro de los caminos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos vamos y los pecados que nunca habíamos pensado practicar, comenzamos a hacerlo por el simple hecho de que el pecado nos lleva a la muerte. Y si el pecado es el que causa la muerte en nosotros, tanto espiritual como física, va a tratar de hacerlo lo más pronto posible y de la manera más trágica posible. Porque así es el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, esta lectura preliminar es muy importante y por eso es que yo les aconsejo, hermanos, que hagamos esta lectura, que veamos, que pensemos, que mastiquemos. De esta manera vamos a crecer, hermanos. Yo en el día de hoy voy a hacer un examen. Esto lo voy a hacer como práctica porque creo que todos nosotros deberíamos de estarlo haciendo. Le voy a pedir que en este momento saque una hoja de papel, tome un lápiz, le ponga su nombre, le ponga la fecha y privadamente usted vaya contestando. ¿Ok? Voy a hacer 10 preguntas y todos ustedes necesitan hacer ese examen el día de hoy. Los puntos posibles para cada respuesta son de la manera siguiente. Si yo le hago una pregunta y sinceramente delante del Señor usted contesta, ¿ok? Si usted contesta a la pregunta nunca, entonces póngase 0 puntos. Si usted sinceramente dice rara vez, 2 puntos. Si usted dice de vez en cuando, póngase 4 puntos. Si usted dice con frecuencia, póngase 6. Si usted dice casi siempre, póngase 8. Y si usted dice habitualmente, entonces póngase 10 puntos. ¿Ok? Bueno, espero que todos tengan su papel, un lapicero y vayan, ponga usted en lugar de escribir toda la pregunta, solamente ponga pregunta 1 y califique. Pregunta 2 y califique. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes no entienden para volver a explicarlo? Levante su mano. ¿Cuántos no entienden? Ok, entonces eso quiere decir que todos entendemos. Ok, ahí le va la primera pregunta. ¿Lee la Biblia todos los días? Ponga sus puntos. Pregunta 1, ponga cuántos puntos. Nunca, rara vez, de vez en cuando, con frecuencia, casi siempre, habitualmente. Conteste honestamente. Dios lo está viendo. A mí me puede engañar, a los hermanos lo puede engañar, pero no se engañe ni usted ni engañe a Dios, porque no se puede. Segunda pregunta. ¿Camina cerca de Dios durante todo el día? ¿Cómo uno camina delante de Dios durante todo el día? Todas sus decisiones, sus pensamientos. Hay veces que estoy en mi trabajo y estoy orando. Estoy orando por ustedes, estoy orando por los maestros, estoy orando por el ministerio. Estamos orando, estamos en comunión con el Señor. Estoy pensando, Señor, en qué no te agrada mi vida. Estamos constantemente, aunque estemos haciendo algo, estamos siempre presentes, tenemos siempre presentes al Señor. ¿Camina cerca de Dios durante todo el día usted? 3. ¿Ora todos los días por lo menos 20 minutos usted? Por lo menos 20 minutos. 10 en la mañana, 10 en la noche o separado. No me diga que ora, oh, no, hermano, yo solo paso orando todo el día. No, estoy hablando de separarse y decir, Señor, voy a orar, voy a hablar contigo. No mientras va manejando. No, 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 no. Yo estoy hablando de un culto, un altar con Dios. Pregunta 4. ¿Está involucrado usted en su iglesia de alguna manera? Aunque sea para barrer, limpiar los baños, limpiar las ventanas, arreglar las sillas. ¿Se ha puesto usted a disposición del pastor? ¿Está involucrado usted? ¿O simplemente usted llega de vez en cuando? 5. ¿Comparte el evangelio regularmente?
¿Le habla a otros usted de ese Cristo que usted profesa que es lo más maravilloso que le ha ocurrido en su vida? ¿Lo comparte usted con sus familiares, con sus hijos, con su patrón, con su jefe, con la vecindad, con el vecino? A nosotros se nos muere gente a la derecha, a la izquierda, y esa gente se va a una eternidad sin Cristo, teniéndolo a usted a la par. ¿Comparte usted el evangelio regularmente? 6. ¿Es usted autodisciplinado? O sea, usted no requiere que alguien le esté diciendo que lea la Biblia, que ore, que haga todas estas cosas. ¿Por qué? Porque tiene una disciplina propia. ¿Tiene tiempo usted para Dios? ¿Tiene tiempo usted para el Señor? 7. ¿Mantiene usted una conciencia limpia? Y aquí es donde viene lo que decía el hermano Ramón. ¿Confiesa sus pecados usted que ha cometido durante el día antes de ir a dormir? ¿Confiesa? ¿Se pone a cuentas con el Señor? ¿O simplemente usted cree que porque se le olvidó a usted, se le olvidó al Señor? ¿Tiene usted algún mecanismo para mantener la comunión con Dios? Ah, no, es que hermano, es que yo ya estoy viejito y yo ya no peco. Ah, hermano, ¿cuántos viejitos me he encontrado que creen que porque ya son viejitos ya no pecan? ¿Cuánta gente cree que no pecan porque no fuman, no bailan, no andan con mujeres y creen que no pecan? ¿Le has preguntado al Espíritu de Dios que te revele en qué estado está tu vida? ¿Mantiene usted una conciencia limpia? ¿Te redarguye todavía el Espíritu Santo? ¿Te dice que estás mal y no haces nada al respecto? Pregunta 8. ¿Sirve a Dios usted en algún ministerio? Y cuando decimos en algún ministerio, yo no estoy preguntándole a usted si usted es pastor, pastora, diácono, diaconisa. No, ¿sirve a Dios en algo usted? Aunque sea de ayudante, aunque no sepa, pero decir, hermano pastor, yo quisiera pues ayudarle a usted. No sé, la próxima vez que vayan a tener algo aquí en la iglesia, pues me gustaría participar. ¿Sirve usted? 9. ¿Muestra usted actitudes bíblicas en tiempos difíciles? ¿Es usted de los que reniega todo el tiempo? ¿Es usted los que comienza a decir, es que Dios se ha olvidado de nosotros, así que la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré, y comienza a hacer un montón de estragos y desechos y esto y lo otro, porque usted dice, pues si yo no escucho la voz de Dios y yo veo que Dios no me da de comer, pues yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, porque ayúdate que te ayudaré, que dicho sea de paso, eso no está en la Biblia. Pero mucha gente dice eso. ¿Muestra usted actitudes bíblicas en tiempos difíciles? La última pregunta. ¿Administro mi tiempo o administra usted su tiempo, sus finanzas y su cuerpo excelentemente? ¿Administra su tiempo? No, hermano, es que yo no tengo tiempo para servirle a Dios porque tengo que trabajar todo el tiempo. Eso no es administrar el tiempo. Usted puede servirle a Dios de muchas maneras. ¿Administra sus finanzas? ¿Usted da a la iglesia para que la iglesia pueda continuar el ministerio de la enseñanza? ¿O es de los que creen que la iglesia puede salir adelante a solas? ¿Quién paga la electricidad? ¿Quién paga el gas? ¿Quién paga el mantenimiento, los impuestos, esto y lo otro? ¿Quién los paga? Pues hay que los paguen otros, porque yo no tengo dinero. ¿Sabe qué? Alguien me decía de que, por ejemplo, en Venezuela la gente no da por una sencilla razón de por qué. Porque la inflación, la hiperinflación y la situación en Venezuela. Yo le decía, qué interesante, le digo, porque aquí en los Estados Unidos la gente gana en dólares, tiene oportunidades, tiene finanzas y todavía no dan. El problema, hermano, es que vivimos en una cultura, más la hispana, en la que cree que otros deben de dar y nosotros no. Creemos que las finanzas de la iglesia no tienen nada que ver con nosotros. Y yo le digo, hermano, hasta que a usted no se le haya convertido su cartera, usted no se ha convertido. Porque la iglesia
¿Ok? En los preceptos de la palabra de Dios se nos muestra que es importante que usted dé. Y lo hemos leído. Es más bienaventurado dar que recibir. Y no solamente eso, sino porque somos una cultura que está acostumbrada a pedir. Constantemente le estamos pidiendo a Dios, dame esto, dame aquello. Ay, Señor, sé conmigo, sáname esto. Y constantemente estamos pidiendo. Pero cuando se trata de dar, nos volvemos incrédulos, nos volvemos ateos. Administro bien mi tiempo, mis finanzas, y le doy al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo administro mi cuerpo? ¿Cómo lo administro? ¿Cómo lo uso? ¿Lo uso correctamente para la gloria de Dios? Aquí están las 10 preguntas. Y ahora observe. Así es como usted lo califica. Si después de sumar todo ese puntaje de estas 10 preguntas, usted tiene de 0 a 29, usted es un bebé. Si usted tiene de 30 a 39, usted es un bebé mayor. Ya está empezando a caminar. Si usted tiene de 40 a 49, usted es un niño. Si usted tiene de 50 a 59, usted es un adolescente. Si usted tiene de 60 a 69, es un joven. Si usted tiene de 70 a 79, es un joven adulto. Y lo que sigue adelante es adulto y luego maduro. Eso es lo que sigue adelante. Piense, medite usted en este examen. Piense que cada clase que nuestra hermana Magali le va a estar dando a usted, si usted se propone leer y hacer su examen, esto le va a ayudar a reflejar, a reflexionar en qué estado se encuentra su vida espiritual. Porque sabe que hay mucha gente que se aprende los textos bíblicos de memoria, pero de nada me sirve conocer los textos bíblicos de memoria, explicarlos, si no los llevo a la práctica. ¿Me explico? Pero vamos a continuar. Vocablos. El verbo hebreo traducido, o que se traduce como obedecer, es samá, que significa literalmente dar atención o poner atención. Allí es donde comienza nuestra obediencia, en poner atención. Y se lo voy a ilustrar. Quizás algunos de ustedes están escuchando, pero no están poniendo atención. Quizás algunos de ustedes tienen los ojos abiertos. Todos los demás creen que usted está poniendo atención, pero usted ya está pensando en el partido de fútbol o está pensando en lo que va a cocinar mañana o los chicos o lo que va a hacer mañana, y ya a usted se le fue la atención. Pues obedecer, samá, significa literalmente dar, esforzarse, hacer todo lo que usted tiene para poner atención a lo que se está diciendo, porque de allí es donde radica el triunfo, la victoria espiritual. El verbo usado en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento, hupakuo, compuesto de akuo, que también significa escuchar, y hupakuo, que literalmente significa escuchar bajo, o sea, escuchar bajo la autoridad de alguien. En 1 Corintios 14, 21 tenemos este vocablo. Cuando el Señor Jesucristo dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Perdón, este fue a Pablo. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me huirán, dice el Señor. ¿Qué es obedecer? Bueno, obedecer es un acto, para comenzar. Es una instancia de someterse a la restricción o al mandato de una autoridad. Cumplimiento de las exigencias o peticiones de alguien o algo sobre nosotros. Si Cristo es el Señor, entonces reconocemos que Cristo está sobre nosotros. Si Jesucristo está sobre nosotros, entonces no vamos a tener ningún problema en obedecernos y adoptar la palabra de Dios como nuestra regla de vida. Si Jesucristo está sobre nosotros. Si Jesucristo no está sobre nosotros, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a interpretar la Biblia como a nosotros nos gusta y como a nosotros nos dé nuestra regalada gana.
Yo he estado en muchos púlpitos donde la gente viene y me dice, yo no estoy de acuerdo con tu interpretación. La Biblia solamente tiene una interpretación. No es la mía, no es la suya, es lo que el narrador, el historiador escribió para la audiencia a quien estaba dirigiendo ese texto. Esa es la interpretación correcta. No es lo que usted cree que dice la Biblia, ni por supuesto lo que yo creo. Es lo que el escritor sagrado, lo que Pablo, lo que Moisés, lo que estos escritores escribieron y estaban diciéndole a su audiencia de aquel tiempo. Ese es el verdadero significado de lo que la palabra está tratando de decir. Las palabras generales para la obediencia, tanto en hebreo como en griego, se refieren a oír o escuchar a una autoridad superior. Nosotros vamos a la iglesia, hermano, y tenemos nuestros teléfonos y estamos chateando, estamos hablando y escuchamos, no escuchamos nada de lo que el pastor dice, porque nos cayó mal, porque no nos gusta cómo habla, porque habla muy lento, y no nos ponemos a pensar de que ese momento sagrado, Dios está hablando. ¿Por qué? Porque se está exponiendo su palabra. Otra palabra griega importante incluye la idea de sumisión. Cuando nosotros obedecemos, nos sujetamos a la autoridad en el sentido de arreglarse, ordenarse. Esto es lo que implica obedecer. Obedecer implica arreglar en nosotros y ordenar en nosotros lo que debe ser arreglado bajo alguien en lugar de mando. Yo no tengo que esperar que un ángel baje y me diga lo que está mal en mí. Usted ya lo sabe porque el Espíritu Santo se lo está diciendo. Pues obedecer, sujetarse significa arreglar su vida, ordenar su vida, poner las cosas como deben de estar. Una tercera palabra griega sugiere obediencia, que es un resultado de la persuasión. Yo estoy hablando con ustedes, hermanos, y yo no quiero espiritualizar este momento, pero estamos hablando de algo pero tan importante para el crecimiento de nuestra vida, que las palabras, yo escucho cómo el Espíritu Santo está tratando de persuadir a cada uno de nosotros a que caminemos en pos de la obediencia. Por su obediencia, Abraham fue bendecido. Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis mi voz. La obediencia es importante, hermano. Génesis 26, del 1 al 5, observen lo que dice. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Luego lo que dice, ¿por qué? Por cuanto oyó Abraham mi voz. Abraham escuchó su voz. Eso quiere decir que obedeció y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea que Abraham lo obedeció todo. Y aunque le dolió, aunque fue forastero, aunque padeció, yo le voy a decir que he caminado en todo el país de Israel. Lo conozco de arriba hacia abajo, a lo ancho, en todas partes. He estado 3 veces en Israel. Y viajando en Israel en un autobús, con todas las comunidades y con aire acondicionado, es pesado. Ahora ya me imagino cómo fue cuando Abraham caminó por esas tierras en ese desierto que era caliente, árido, rocoso. Pero, ¿qué es lo que hizo Abraham? Obedeció la voz de Dios y él fue, vino, regresó y todo ese tiempo anduvo como forastero. ¿Por qué? Porque
El afán de Abraham era obedecer a Dios. Ahora, hay un texto, un último texto que quisiera compartir con ustedes. De vez en cuando les hago a ustedes un exégesis de un texto para que aprendan algunos principios. Y con esto voy a concluir, ¿ok? No quiero que se me duerman. ¿Cuántos de ustedes todavía están conmigo? Levante su mano. ¿Todavía me están siguiendo? Ok. Fabuloso. Fabuloso. Gracias, hermano. Ya voy a terminar. Quiero hacerles un exégesis de este texto. El texto está en Tito capítulo 3, verso 1. Ok, el texto dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Es la manera como la versión Reina Valera 1960 traduce este texto. Ahora, en este esquema yo le he puesto acá en las letras negras, está el texto en griego. Acá en las letras azules yo le he puesto cómo es que se pronuncia ese texto. Y luego acá abajo está literalmente traducida a la palabra para que nosotros comencemos a entender de qué está hablando el texto. ¿Ok? Entonces, nosotros comenzamos con la palabra hipomineske, autos, arkai, eusocia, hupotasetai, peitartein prospan ergon, agaton, hetomois enai. Eso es en el griego. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir, la primera palabra quiere decir recordar, acompañado por la palabra autos. Déjenme ver si puedo poner aquí una cosita roja. Permítame. Rojo, ok. Laser point, ok, aquí está. Ok, autos quiere decir acordarse a sí mismo, Acordarse a sí mismo de qué? Aquí dice la versión 1960, nos dice que estas dos palabras dice recuérdales. O sea, yo tengo que acordarme de acordarle a ustedes que dice aquí regente, o sea, un regente quiere decir básicamente, se lo voy a explicar. Aquí lo que está hablando es cómo uno debe de comportarse con las autoridades civiles. Es nuestro comportamiento con las autoridades civiles. Pero en ese texto hay ciertos principios que son bastante importantes. Entonces aquí está diciendo que arcai, ese regente, es una persona que rige o gobierna, especialmente entendida como quien tiene la primacía de la autoridad. Este regente es parte de esta autoridad. Esta autoridad que está acá, que viene siendo la eusocia, es una persona que ejerce un control administrativo sobre nosotros. Entonces está hablando de obedecer al gobierno y a sus funcionarios. Eso es lo que básicamente está diciendo. Entonces, recordarle a los hermanos dentro de la iglesia que obedezcan, que sean hupotasai, que sean sumisos. Hupotosai. ¿Qué quiere decir esa palabra de hupotosai? Es estar o llegar a estar inclinado o dispuesto a someterse a las órdenes o deseos de otros o mostrar dicha inclinación. Observe, estar sumiso no es hacer algo. Estar sumiso es tener una actitud de querer obedecer. Y yo les voy a decir, de aquí es donde nace ese principio. Si usted es rebelde en un sector de su vida, no va a poder ser obediente en el otro sector de su vida. Usted tiene que ser simplemente una cosa, o es obediente o desobediente. Entonces hay gente que deciden a quién obedecerle.
y deciden a quién obedecerle. ¿Por qué? Porque es la manera como han inventado un nuevo cristianismo. Yo le obedezco a este y a este no. La palabra de Dios dice, recuérdales que tengan la actitud, que tengan el deseo, que tengan el carácter de ser obedientes para que puedan obedecer al gobierno y a sus, ¿cómo se llama? Y a sus funcionarios. Y ahora eso es difícil. Por ejemplo, para los hermanos que están en Venezuela, eso es bien difícil. Es difícil para aquel que no conoce a Dios. Aquel que no conoce a Dios, entonces para ese es bastante difícil. Para aquel que está lleno del Espíritu de Dios, tiene que entender que las autoridades, ¿ok? Que la autoridad viene de Dios. No estoy diciendo que lo que está ocurriendo en Venezuela todo es porque Dios les ha mandado a ustedes una maldición, como muchos predicadores dicen. Pero entienda cuál es el principio, que nosotros no podemos ser desobedientes a lo que queremos ser desobedientes y obedientes a Dios en todo lo que Dios quiere ser obediente. No, o somos una cosa o no somos ninguna de las dos. Ser sumiso significa estar o llegar a estar inclinado o dispuesto a someterse a las órdenes o deseos de otros, a mostrar dicha inclinación. Si nosotros no somos sujetos en ciertas áreas, no somos sujetos en nuestra casa, no somos sujetos a nuestros padres, no somos sujetos a la policía, no somos sujetos a nadie. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos sujetos a Dios? Como aquel texto que dice, ¿cómo podemos amar cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y odiar a aquel que nosotros vemos? No se puede. Entonces, el mismo principio, ser sumisos y luego dice obedecer. Pertakein, peitarkein. Obedecer a una persona que gobierna o manda. Y esa persona que gobierna o manda es la autoridad o es el regente. O mostrar hacia, pros, aquí está la palabra, mostrar, ser sumisos y obedecer a estos que están acá. Cada uno, o sea, cada uno tenemos la responsabilidad de hacer eso. Es un ergón, es un deber. Ergón, es un deber, hermano. El ergón es trabajo que una persona es obligada a realizar por razones morales o legales. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos el ergón, esa responsabilidad de ser luz, de ser sal en la tierra, de mostrar que nos sujetamos a los aspectos legales y a los aspectos morales. Sigue el texto y dice, agatón. Tenemos que estar dispuestos nosotros en mostrar sumisión y obediencia porque es nuestro deber. Es nuestro deber. Es un ergón. Es nuestro deber hacer ¿qué? Hacer el agatón, demostrar una excelencia moral, una calidad de vida más elevada de lo que un simple ser humano pueda producir. Dios espera de cada uno de sus hijos que muestre un carácter moral o más elevado de aquellos que no conocen a Dios. Dice, hetomois. Hetomois quiere decir ser o estar completamente preparados o en condiciones para una acción, uso o progreso inmediato. Y aquí es donde viene la importancia de la madurez. Cuando nosotros estamos madurando, estamos dispuestos a practicar la obediencia de Dios en todo momento, sin ninguna notificación, sin ninguna preparación. En este momento se requiere de tu obediencia y es un momento difícil. Pero ¿qué es lo que dices? ¿Qué es lo que haces? Que en lugar de irte detrás de lo que sientes o lo que crees, haces lo que le agrada al Señor.
El Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, estaba sufriendo, estaba sangrando, estaba pasando por gran agonía, sentía que su Padre lo había abandonado. Él estaba sufriendo. Los ángeles del cielo volteaban a ver y volteaban a ver a Cristo sufriendo y volteaban a ver al Padre y como que le decían al Padre, simplemente dinos qué hacer para liberar al Mesías. Y el Padre no hacía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era menester que el Señor Jesucristo muriera por tus pecados y muriera por mis pecados. En ese momento, el Señor Jesucristo podía llevar a cabo una acción. Y en ese momento los ángeles podían obedecerle a Él. En ese momento. Pero no lo hizo. Porque era menester que Él muriera. La palabra de Dios nos habla constantemente de que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Cuando terminemos esta clase, tú vas a irte a tu casa. Te vas a ir a acostar o vas a caminar, no sé qué vas a hacer. Y vas a tener la oportunidad de obedecerle a Dios. Si no estás listo para obedecerle a Dios, entonces te vas a dar cuenta que no has madurado, que necesitas madurar como cristiano. El texto termina con einain, que quiere decir ser. Ser. Eso no quiere decir hacer, sino que quiere decir ser. El cristiano no hace algo, sino que es algo. Es una persona que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y lo que hace no es porque lo hace, sino que porque es. Y ese es el gran problema que nosotros experimentamos dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, que nos quede muy claro, hermanos, que sin la obediencia no vamos a ninguna parte, pero con ella vamos a todas partes. La falta de obediencia en la vida cristiana es uno de los mayores obstáculos en nuestro crecimiento a la madurez espiritual. Nuestras decisiones son reales y traen consecuencias en esta vida y en la eternidad. Por obediencia obtenemos las ricas bendiciones de Dios y sin ella traemos sobre nosotros su disciplina y descontento. Pues la próxima semana nuestra hermana Magali va a continuar con permanecer en Cristo. ¿Qué significa? Ella les va a enviar a ustedes la lectura preliminar y los ejercicios que tienen que llevar a cabo para que podamos continuar con este tema.